¿Alguna vez supiste que tenías algo dentro de ti pero nunca te atreviste a usarlo? ¿Alguna vez enterraste tus dones porque pensaste que no eran suficientemente buenos? Porque hay un tipo de dolor silencioso que viene de vivir por debajo de tu potencial, de saber que tienes algo que ofrecer pero mantenerlo escondido, de llegar al final de cada día preguntándote, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Mientras tus dones permanecen enterrados bajo capas de miedo, comparación y excusas. Si alguna vez has dicho algún día, pero ese día nunca llega. Si alguna vez has escondido lo que eres por miedo a no ser suficiente, esta historia es para ti, porque hoy quiero contarte sobre un hombre que enterró su talento, no por maldad, sino por miedo, y lo que descubrió cuando finalmente tuvo el valor de desenterrarlo. Antes de continuar con esta historia que puede darte el valor para usar lo que Dios te dio, suscríbete a Relatos que Sanan y activa la campanita. Cada semana compartimos relatos que despiertan el alma y te recuerdan que nunca estás solo. Miles de personas ya están sanando a través de estas palabras. Y una cosa más, puedes escuchar este relato como un podcast, mientras cocinas, mientras caminas, mientras descansas. No necesitas verme, solo escuchar, porque las palabras que sanan entran por el corazón. Ahora sí, déjame contarte cómo comenzó todo. Su nombre era Daniel y tenía un don. Lo supo desde que era niño. Tenía la capacidad de crear, de escribir palabras que tocaban corazones, de contar historias que sanaban, de expresar lo que otros sentían pero no podían decir. Cuando era joven, escribía todo el tiempo. Llenaba cuadernos con poesía, con relatos, con reflexiones, y cuando compartía lo que escribía, la gente se conmovía. Lloraban. Le decían, esto me llegó exactamente cuando lo necesitaba. Esto puso palabras a mi dolor. Esto me hizo sentir menos sola. Y Daniel sentía algo profundo cuando eso pasaba. Sentía propósito. Sentía que tal vez su vida tenía un sentido específico, que tal vez Dios le había dado este don por una razón. Pero entonces algo cambió. Daniel creció. Y con el crecimiento vino la comparación. Empezó a leer a otros escritores. Escritores profesionales. Escritores publicados. Escritores con miles de seguidores. Y comparó su trabajo con el de ellos. Y su trabajo parecía pequeño, insignificante, no suficientemente bueno. Empezó a escuchar las voces, no voces audibles, sino las voces internas que todos tenemos, las que dicen, ¿quién te crees que eres? ¿Piensas que eres especial? ¿Piensas que tienes algo valioso que decir que otros no hayan dicho mejor? Y las voces se volvieron más fuertes. Hay millones de escritores. ¿Qué te hace pensar que el mundo necesita escucharte a ti? Ya hay suficientes libros, suficientes historias, suficiente contenido. Tú no agregas nada nuevo. Y Daniel escuchó esas voces y empezó a creerlas. Dejó de escribir tan frecuentemente. Luego dejó de compartir lo que escribía. Luego dejó de escribir del todo. Enterró su talento. No literalmente, pero sí metafóricamente. Lo guardó en un lugar profundo dentro de sí, donde nadie pudiera juzgarlo, donde nadie pudiera decirle que no era suficiente. Porque si nunca intentas, nunca fracasas. Si nunca compartes tu don, nunca puedes ser rechazado. Si nunca usas tu talento, nunca puedes descubrir que tal vez no era tan valioso como pensabas. Eso es lo que se decía a sí mismo. Eso es lo que creía. Y durante años, Daniel vivió así, con su don enterrado, haciendo otras cosas. Cosas seguras, cosas predecibles, cosas que pagaban las cuentas pero que no alimentaban su alma. Y nadie sabía, porque Daniel sonreía, funcionaba, cumplía con sus responsabilidades, pero por dentro había un dolor silencioso, el dolor de saber que estás viviendo por debajo de lo que podrías ser, el dolor de despertar cada día sin verdadero propósito, el dolor de llegar al final de cada semana preguntándote, ¿es esto todo? ¿Es esto para lo que estoy aquí? Si esta historia te está tocando algo profundo en el corazón, escribe un amén en los comentarios, porque a veces necesitamos saber que no estamos solos en nuestro proceso. Jesús contó una parábola sobre 3 siervos. Un hombre rico iba a hacer un viaje. Y antes de irse, llamó a 3 de sus siervos y les dio talentos. No talentos en el sentido de habilidades, sino talentos en el sentido de dinero. Cada talento era una suma considerable. Al primer siervo le dio 5 talentos. Al segundo le dio 2. Y al tercero le dio 1. Y les dijo, hagan algo con esto. Multiplíquenlo, úsenlo. Mientras estoy fuera,
Hagan que valga más. El hombre con 5 talentos fue inmediatamente e invirtió. Tomó riesgos. Trabajó duro. Y cuando el amo regresó, había duplicado los 5 talentos a 10. El hombre con 2 talentos hizo lo mismo. Los duplicó a 4. Pero el hombre con un talento hizo algo diferente. Tuvo miedo. Miedo de perderlo. Miedo de fallar. Miedo de decepcionar a su amo. Así que lo enterró. Lo escondió en la tierra, donde estaba seguro, donde no corría riesgos, donde no podía perderlo. Y cuando el amo regresó, el siervo con un talento lo desenterró y se lo devolvió sin ganancia, sin crecimiento, exactamente como lo había recibido, y esperaba que el amo estuviera complacido. Después de todo, no lo había perdido. Lo había mantenido seguro, pero el amo no estuvo complacido. Estuvo decepcionado. No porque el siervo hubiera fallado al intentar, sino porque nunca intentó. Daniel había escuchado esta parábola docenas de veces, pero siempre la había interpretado como una historia sobre dinero, sobre finanzas, sobre inversión material, hasta el día en que la escuchó diferente. Algo que ningún sermón tradicional podría haberle revelado, algo que solo la experiencia personal puede enseñar. Daniel tenía 40 años y estaba en una crisis, no una crisis externa, una crisis interna, una crisis de significado. Había pasado 20 años haciéndolo seguro, lo predecible, lo que se esperaba de él. Tenía un trabajo estable, una vida ordenada, todo en su lugar, pero se sentía vacío, hueco, como si estuviera viviendo la vida de alguien más, como si la versión real de él estuviera enterrada en algún lugar profundo, esperando ser desenterrada. Y una noche, solo en su casa, encontró sus viejos cuadernos, los cuadernos de cuando era joven, llenos de poesía, de historias, de sueños, y mientras leía sus propias palabras de 20 años atrás, lloró, porque vio algo en esas páginas que había olvidado. Vio pasión, vio propósito, vio a alguien que creía que tenía algo valioso que ofrecer al mundo. ¿Qué le pasó a esa persona?, se preguntó. ¿Dónde se fue? Y entonces lo supo. No se fue. Solo se escondió, se enterró, por miedo. Esa misma semana, Daniel fue a la iglesia, y el sermón, coincidentemente o tal vez no, era sobre la parábola de los talentos. Pero el pastor la contó desde una perspectiva diferente. La contó desde el punto de vista del siervo con un talento. Este hombre, dijo el pastor, no era malvado, no era flojo, no era indiferente, estaba aterrado. Tenía miedo de que su talento no fuera suficiente. Miedo de que si lo usaba y fracasaba, sería peor que no haberlo usado nunca. Miedo de ser juzgado. Miedo de decepcionar. Miedo de descubrir que tal vez no era tan capaz como pensaba. Así que hizo lo que mucha gente hace cuando tiene miedo. Se paralizó. Se escondió. Enterró lo que se le había dado. Y el pastor hizo una pregunta que golpeó a Daniel como un rayo. ¿Cuántas personas están viviendo con sus talentos enterrados? No sus talentos financieros, sus verdaderos talentos, sus dones, sus habilidades, su propósito. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios les dio algo especial, pero lo han escondido porque tienen miedo de no ser suficientemente buenos? Daniel sintió como si el pastor le estuviera hablando directamente a él, como si pudiera ver dentro de su alma, como si conociera el peso que había estado cargando durante 20 años. El pastor continuó. El problema no era que el siervo tuviera solo un talento. El problema era que no hizo nada con él. Dios no te compara con otros. No mide tu éxito basado en cuántos talentos tienes versus cuántos tiene tu vecino. Solo pregunta una cosa. ¿Usaste lo que te di? Y en ese momento, en medio de la desesperación, algo cambió. No fue una voz del cielo. Fue algo más simple y más poderoso. Daniel entendió algo. Su don nunca se trató de ser el mejor escritor del mundo. Nunca se trató de ser publicado o famoso o tener miles de seguidores. Se trató de usar lo que Dios le dio, de ser fiel con lo que se le había confiado, de no dejar que el miedo lo paralizara, porque el costo de no intentar no era solo en esta vida, era en la eternidad. Era llegar al final de su vida y enfrentar a Dios con su talento aún enterrado, y tener que explicar por qué nunca lo usó, no porque lo hubiera perdido, no porque hubiera fallado al intentar, sino porque nunca intentó.
Y Daniel se dio cuenta de que ese era un riesgo que ya no estaba dispuesto a tomar. Si en este momento estás entendiendo que Dios no te pide perfección sino movimiento, que no te pide éxito sino obediencia, dale like a este video. Esa noche, Daniel hizo algo que no había hecho en 20 años. Abrió un documento en blanco en su computadora y empezó a escribir. No escribió algo perfecto. No escribió algo que pensaba que cambiaría el mundo. Escribió lo que sentía, lo que había aprendido, lo que había experimentado en esos 20 años de tener su don enterrado. Escribió sobre el miedo, sobre la comparación, sobre el dolor de vivir sin propósito, sobre el peso de saber que tienes algo dentro de ti, pero no tener el valor de dejarlo salir. Y mientras escribía, sintió algo que no había sentido en 2 décadas. Sintió vida, sintió propósito, sintió que estaba haciendo lo que se suponía que debía hacer. No porque fuera perfecto, sino porque finalmente estaba usando su don. Cuando terminó, miró lo que había escrito, y la voz familiar regresó, la voz que decía: «Esto no es suficientemente bueno. Nadie querrá leer esto. Estás desperdiciando tu tiempo». Pero esta vez, Daniel hizo algo diferente. No escuchó la voz. En cambio, recordó las palabras del pastor: «Dios no te pide perfección, te pide movimiento». Y decidió compartirlo. Publicó lo que escribió en un blog simple, sin expectativas, sin esperar que fuera viral, sin esperar que cambiara el mundo, solo siendo fiel con lo que se le había dado. Y algo extraordinario pasó. Una persona leyó lo que escribió y le escribió un mensaje que decía: «No tienes idea de cuánto necesitaba leer esto hoy. Estaba a punto de rendirme con mi propio sueño, pero tus palabras me recordaron que no se trata de ser perfecto. Se trata de intentar. Gracias». Daniel lloró cuando leyó ese mensaje, porque se dio cuenta de algo profundo. Su don nunca se trató de él. Se trató de las personas que necesitaban lo que solo él podía dar. Y si hubiera dejado su don enterrado, esa persona no habría recibido lo que necesitaba. Esa semilla de esperanza, esa chispa de valor, ese recordatorio de que no están solos. Durante las siguientes semanas, Daniel siguió escribiendo, siguió compartiendo. Y lentamente, su audiencia creció. No masivamente, no de la noche a la mañana, pero creció. Y más importante, él creció. Cada vez que escribía se sentía más vivo, más conectado con su propósito, más alineado con quien se suponía que debía ser. Hubo momentos de duda, momentos donde la comparación regresaba, donde veía a otros escritores con más seguidores, más éxito, más reconocimiento. Y la tentación de volver a enterrar su don era fuerte. Pero cada vez que eso pasaba, Daniel recordaba algo. No estaba compitiendo con ellos. Estaba corriendo su propia carrera, usando su propio talento, cumpliendo su propio propósito. Porque Dios no le dio el don de ese otro escritor. Le dio su propio don. Y su responsabilidad no era ser como ellos. Era ser fiel con lo que se le había dado a él. Ya somos miles acompañándonos en este camino de sanación. Si quieres ser parte, suscríbete y activa la campanita. 1 año después de desenterrar su talento, Daniel recibió un mensaje que cambiaría su perspectiva para siempre. Era de una joven. Le contó que había estado luchando con depresión severa, que había pensado en terminar con su vida, que sentía que no tenía propósito. Y entonces encontró uno de los escritos de Daniel, un escrito sobre encontrar tu propósito, sobre usar tus dones incluso cuando tienes miedo, sobre el valor de intentar incluso cuando no te sientes suficientemente bueno. Y esas palabras, escribió la joven, le salvaron la vida. Le recordaron que ella también tenía algo que ofrecer, que su vida tenía valor, que valía la pena quedarse para descubrir para qué estaba aquí. Y decidió vivir, decidió buscar ayuda, decidió descubrir sus propios dones. Y todo comenzó con las palabras de Daniel. Daniel leyó ese mensaje una y otra vez y entendió algo que nunca había entendido antes. Si hubiera dejado su talento enterrado, esta joven no habría encontrado esas palabras, no habría encontrado esa esperanza, no habría tomado esa decisión de vivir. Y quién sabe cuántas otras personas necesitaban lo que él tenía para dar. ¿Cuántas otras vidas podrían ser tocadas? ¿Cuántos otros corazones podrían ser sanados? Pero solo si él tenía el valor de usar su don. El costo de enterrar su talento no era solo personal, era colectivo. Era todas las personas que nunca recibirían lo que solo él podía dar. Era todo el bien que nunca se haría porque él tuvo miedo.
Y Daniel se dio cuenta de que el miedo al fracaso era insignificante comparado con el costo de nunca intentar. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Qué talento has enterrado? Tal vez es creatividad. Tal vez puedes escribir, pintar, crear música, diseñar. Pero lo has enterrado porque piensas que no es suficientemente bueno, porque ves a otros que lo hacen mejor, porque tienes miedo de ser juzgado. O tal vez es liderazgo, tal vez tienes la capacidad de inspirar, de organizar, de crear cambio. Pero lo has enterrado porque piensas que no eres lo suficientemente carismático, porque dudas de ti mismo, porque tienes miedo de fallar. O tal vez es compasión, tal vez tienes un don para consolar, para escuchar, para sanar. Pero lo has enterrado porque piensas que no tienes las credenciales correctas, porque no eres un profesional entrenado, porque piensas que tu presencia no haría diferencia. O tal vez es fe, tal vez tienes la capacidad de enseñar, de compartir, de guiar a otros espiritualmente. Pero lo has enterrado porque piensas que no eres lo suficientemente santo, porque tienes tus propias luchas, porque piensas, ¿quién soy yo para hablar de Dios? Y hoy necesitas escuchar esto. Tus dones no fueron dados para que los compares con los dones de otros. Fueron dados para que los uses. No tienen que ser perfectos. No tienen que ser los mejores del mundo. Solo tienen que ser usados. Porque hay personas que necesitan exactamente lo que tú tienes para dar. No la versión perfecta. No la versión profesional. La versión real. La versión humana. La versión que solo tú puedes ofrecer. Y si mantienes tus dones enterrados, esas personas nunca recibirán lo que necesitan. El miedo te dirá que no eres suficientemente bueno, que deberías esperar hasta ser mejor, hasta estar más preparado, hasta tener más experiencia, hasta ser perfecto. Pero la perfección nunca llega. Y mientras esperas, tu don permanece enterrado. Y las personas que lo necesitan siguen esperando. Dios no te pide perfección. Te pide obediencia, te pide movimiento, te pide que uses lo que te dio, incluso cuando tienes miedo, especialmente cuando tienes miedo. Porque el valor no es la ausencia de miedo, es movimiento a pesar del miedo. Hay algo más que necesitas entender sobre los talentos enterrados, algo que la parábola no dice explícitamente, pero que está implícito. El siervo que enterró su talento no solo perdió la oportunidad de multiplicarlo, perdió la oportunidad de experimentar el gozo de usarlo, la satisfacción de crear, el propósito de servir, la alegría de ver fruto. Vivió su vida en modo de supervivencia, haciendo lo mínimo, manteniéndose seguro, evitando el riesgo, pero nunca experimentó la vida abundante, la vida de propósito, la vida de usar los dones que Dios le dio y ver cómo impactan a otros. Y al final, cuando tuvo que dar cuentas, no solo perdió lo que le habían dado, perdió la oportunidad de haber vivido verdaderamente. Porque vivir con tus dones enterrados no es realmente vivir, es existir, es sobrevivir. Es pasar por los movimientos sin verdadero propósito. Y nadie llega al final de su vida deseando haber jugado más seguro. Nadie dice, ojalá hubiera escondido más mis dones. Ojalá hubiera intentado menos. Ojalá hubiera tenido más miedo. La gente llega al final de su vida arrepintiéndose de lo que no intentaron, de los riesgos que no tomaron, de los dones que mantuvieron enterrados. No permitas que ese sea tu arrepentimiento. Daniel ahora entiende algo que cambió su vida. El éxito no se mide por cuántas personas te siguen. No se mide por cuánto dinero ganas. No se mide por cuán famoso te vuelves. El éxito se mide por fidelidad, por usar lo que se te dio, por intentar incluso cuando tienes miedo, por desenterrar tu talento y hacer algo con él. Porque al final, cuando estés frente a Dios, Él no te preguntará, ¿fuiste el mejor? ¿Tuviste más éxito que otros? ¿Fuiste perfecto? Te preguntará, ¿usaste lo que te di? ¿Fuiste fiel con lo poco o mucho que te confié? ¿Intentaste? Y espero que puedas decir, sí, no lo hice perfecto, no fui el mejor, pero lo intenté, usé lo que me diste, fui fiel. Hoy quiero dejarte con un desafío. Identifica el talento que has enterrado, el don que Dios te dio, pero que has mantenido escondido por miedo, por comparación, por perfeccionismo. Y toma una decisión de desenterrarlo, de usarlo, de ser fiel con lo que se te ha dado. No tienes que hacerlo perfectamente. No tienes que hacerlo a gran escala. Solo tienes que empezar. Da un paso pequeño. Escribe una página, crea una pieza, ofrece tu servicio.
Comparte tu historia. Usa tu don de alguna forma, por pequeña que sea. Porque Dios no te pide que muevas montañas el primer día, solo te pide que muevas una piedra, y luego otra, y luego otra. Y con el tiempo, a esas pequeñas acciones de obediencia se convierten en algo hermoso, en algo significativo, en algo que impacta vidas que nunca imaginaste. No dejes que el miedo te robe tu propósito. No dejes que la comparación te paralice. No dejes que el perfeccionismo mantenga tu don enterrado. Desentiérralo. Úsalo. Sé fiel, porque el mundo está esperando lo que solo tú puedes dar. Gracias por permitir que esta historia te acompañe. Que la luz te encuentre siempre. Soy Lía, y estas fueron palabras para tu alma. Y recuerda, tus dones no son para ti, son para el mundo que los necesita. Úsalos.